Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es resumen de Cumbres Borrascosas, capítulo primero. El capítulo primero de Cumbres Borrascosas establece la atmósfera del relato y presenta a dos personajes centrales. El narrador, el señor Lockwood, y el misterioso Heathcliff, propietario de la finca llamada Cumbres Borrascosas. La historia comienza en el año 1801, cuando el señor Lockwood, quien ha alquilado una villa cercana llamada la Granja de los Tordos, decide visitar a su casero, Heathcliff, en su solitaria propiedad. Lockwood describe el paisaje como inhóspito y desolado, ideal para un misántropo, para un hombre que no desea convivir con las personas. Al llegar a Cumbres Borrascosas, Lockwood se encuentra con un ambiente hostil. Heathcliff, de aspecto moreno y reservado, lo recibe con una mezcla de desdén y curiosidad. Lockwood percibe a Heathcliff como un hombre enigmático, marcado por una actitud distante y una aversión hacia las expresiones de emoción o amabilidad. La casa, descrita con detalle, refleja el carácter de su dueño. Se trata de una construcción sólida y antigua, expuesta a las inclemencias del tiempo. Su interior, austero y funcional, combina elementos rústicos y curiosidades como armas antiguas y una gran colección de platos de peltre. Lockwood también percibe las huellas del paso de los años en la arquitectura y en los objetos decorativos. Durante su visita, Lockwood experimenta un incidente desagradable con los perros de Heathcliff, que lo atacan cuando intenta acariciar a uno de ellos. El caos generado por los animales solo se detiene cuando una robusta ama de llaves interviene con autoridad. Heathcliff, aunque algo indiferente al incidente, ofrece a Lockwood un vaso de vino como gesto de reconciliación. La breve interacción que sigue muestra a Heathcliff como un hombre perspicaz y de pocas palabras, con un humor oscuro que resulta intrigante para Lockwood. A pesar de la incomodidad inicial, Lockwood decide regresar a Cumbres Borrascosas al día siguiente, impulsado por una curiosidad inexplicable hacia su casero y el ambiente peculiar que rodea la finca. El capítulo 1 concluye con un retrato vívido del aislamiento y la hostilidad que caracterizan tanto a la casa como a sus habitantes y establece el tono para los acontecimientos futuros. Capítulo 2. En el segundo capítulo, el señor Lockwood decide realizar una segunda visita a Cumbres Borrascosas, impulsado, como ya mencioné, por la curiosidad. A pesar del frío clima y de la amenaza de una tormenta de nieve, emprende el camino hacia la aislada finca. Al llegar, se encuentra con el portón cerrado y no logra entrar de inmediato. Tras persistir, finalmente es escoltado al interior por un joven rudo y mal vestido que lo guía a la sala principal. Una vez adentro, Lockwood se encuentra con una atmósfera extraña y poco acogedora. Una joven hermosa, a quien confunde inicialmente con la esposa de Heathcliff, se muestra fría y distante. Su tono y sus gestos reflejan desprecio e indiferencia hacia el visitante. Lockwood intenta iniciar una conversación, pero sus intentos resultan infructuosos y aumentan la tensión. Al mismo tiempo, el joven que lo había recibido, identificado como Hareton Earnshaw, adopta una actitud hostil y desafiante. Finalmente aparece Heathcliff, y la situación se torna aún más tensa. Lockwood descubre que la joven es la nuera de Heathcliff, y que su esposo, el hijo de Heathcliff, ha muerto. La relación entre los habitantes de la casa es marcadamente antagónica. Heathcliff, Hareton y la joven intercambian comentarios despectivos, lo que pone de manifiesto dinámicas familiares enrarecidas y una profunda falta de afecto entre ellos. La tormenta de nieve empeora, y Lockwood se da cuenta de que no podrá regresar a la Granja de los Tordos esa noche. Solicita alojamiento o un guía que lo oriente, pero Heathcliff lo rechaza rotundamente. Finalmente, tras una serie de incidentes humillantes, incluyendo un ataque de los perros de la casa y el sarcasmo de sus anfitriones, Lockwood sufre un ataque de ira que termina con una hemorragia nasal. La situación se calma cuando Scylla, la ama de llaves, interviene y le ofrece cuidados básicos y un lugar donde pasar la noche.
Este capítulo intensifica la sensación de hostilidad y aislamiento en Cumbres Borrascosas, mostrando no solo la rudeza de Heathcliff, sino también las tensas y conflictivas relaciones entre los habitantes de la casa. Lockwood, molesto y desconcertado, se ve obligado a aceptar su situación y quedarse en la finca hasta el día siguiente. Capítulo 3. En el capítulo 3, el señor Lockwood pasa la noche en Cumbres Borrascosas, en una habitación que, según le advierte el ama de llaves Scylla, no suele usarse y que Heathcliff prefiere mantener cerrada. Intrigado pero cansado, Lockwood se acuesta en una cama estilo armario antiguo. Allí encuentra libros que pertenecieron a Catherine Earnshaw y observa con fascinación su nombre escrito repetidamente junto con las variaciones Catherine Heathcliff y Catherine Linton. Los libros, llenos de anotaciones, revelan fragmentos de la vida de Catherine y sus tensas relaciones familiares, incluida la forma en que su hermano Hindley maltrataba a Heathcliff. Lockwood cae en un sueño inquieto que se convierte en una pesadilla. En su sueño asiste a un interminable sermón de un predicador llamado Jabez Branderham, lleno de reproches y culpas. La sensación opresiva del sueño lo lleva a despertar bruscamente, solo para encontrarse con un terror aún mayor. Al intentar cerrar la ventana debido al ruido de una rama, entra en contacto con una forma fría y fantasmal que se identifica como Catherine Linton. La figura, con tono lastimero, pide ser admitida en la casa y afirma haber vagado durante 20 años. Desesperado, Lockwood intenta deshacerse de ella, pero su miedo y rechazo solo intensifican el lamento de la aparición. Su grito de terror despierta a Heathcliff, quien irrumpe en la habitación alterado. Lockwood, aún aturdido, le relata su pesadilla, lo que provoca una fuerte reacción emocional en Heathcliff. Desesperado, abre la ventana y llama angustiado al espíritu de Catherine, implorándole que entre. Este momento revela la profundidad del calvario interior de Heathcliff, quien queda sumido en una agonía evidente. Al amanecer, Lockwood, incómodo y con ganas de marcharse, decide irse de Cumbres Borrascosas. Heathcliff lo acompaña hasta la granja de los tordos y lo guía a través de un paisaje cubierto de nieve que dificulta el viaje. Lockwood, exhausto y conmocionado por la experiencia, llega finalmente a su casa, donde reflexiona sobre los extraños acontecimientos y el ambiente hostil y enigmático de Cumbres Borrascosas. Este capítulo no solo profundiza en los misterios que rodean la casa y sus habitantes, sino que también introduce el doloroso vínculo entre Heathcliff y Catherine, que será central en el desarrollo de la historia. Capítulo 4. En el cuarto capítulo, el señor Lockwood, tras sus inquietantes experiencias en Cumbres Borrascosas, decide aliviar su soledad buscando conversación con la ama de llaves, Nellie Dean, quien ha vivido mucho tiempo en la región. Durante la cena, Nellie comienza a relatar la compleja historia de los habitantes de Cumbres Borrascosas y la granja de los tordos, empezando por el momento en que Heathcliff llegó por primera vez a Cumbres Borrascosas. La narración de Nellie retrocede en el tiempo para presentar a la familia Earnshaw, compuesta por el viejo señor Earnshaw, su esposa y sus dos hijos, Hindley y Catherine. Una tarde, el señor Earnshaw partió hacia el puerto de Liverpool, y al regresar, sorprendió a su familia trayendo consigo a un niño huérfano y desaliñado que había encontrado abandonado en las calles. Aunque los miembros de la familia rechazaron inicialmente al extraño, el señor Earnshaw decidió adoptarlo y lo bautizó como Heathcliff, en honor a un hijo suyo que había fallecido. Desde el principio, Heathcliff despertó emociones encontradas en la familia. Hindley, el hijo mayor, lo vio como un intruso y desarrolló un profundo resentimiento hacia él, mientras que Catherine, aunque inicialmente hostil, formó una conexión cercana con Heathcliff. Por su parte, Heathcliff mostró una actitud reservada y estoica, soportando los abusos de Hindley sin quejarse ni llorar, lo que aumentó la irritación de su agresor. Con el tiempo, el señor Earnshaw comenzó a mostrar un favoritismo evidente hacia Heathcliff, lo que aumentó la tensión familiar. Este trato preferencial despertó los celos y la amargura de Hindley, quien sentía que Heathcliff le estaba usurpando el lugar en el afecto de su padre.
A pesar de esto, Heathcliff supo aprovechar su posición en la casa con astucia, aprovechándose del ascendiente que tenía sobre el anciano Earnshaw, aprovechándose del cariño que sentía por él. Catherine, por otro lado, se unió a Heathcliff en sus travesuras y desarrolló con él un vínculo único y complejo. La dinámica de la familia Earnshaw se volvió más tensa tras la muerte de la señora Earnshaw. Hindley, lleno de resentimiento, continuó hostigando a Heathcliff, quien se mantuvo imperturbable y calculador. A pesar de los constantes conflictos, Heathcliff siempre encontraba la manera de salirse con la suya, demostrando una notable capacidad para enfrentarse a los retos y preservar su posición en el hogar. Este capítulo sienta las bases para comprender las raíces de los conflictos que definirán el desarrollo de la historia, y revela las primeras interacciones entre los personajes y las emociones contradictorias que los unen y los separan. La llegada de Heathcliff alteró la dinámica familiar y sembró las semillas de la rivalidad y el amor que marcarán la trama de la novela. Capítulo 5. En el capítulo 5, el estado de salud del señor Earnshaw empieza a deteriorarse rápidamente. Antes era un hombre activo y enérgico, pero se vuelve irritable y paranoico, especialmente con respecto a Heathcliff, su protegido. La idea de que los demás pudieran despreciar o maltratar a Heathcliff lo consume, lo que exacerba las tensiones en la casa. Este favoritismo hacia Heathcliff provoca una mayor animosidad entre el anciano y su hijo Hindley, quien se siente profundamente perjudicado por el lugar que el huérfano ha ocupado en la familia. Hindley es enviado al colegio, una decisión sugerida por el vicario de la parroquia, lo que proporciona un breve respiro en las disputas familiares. Sin embargo, otros elementos continúan perturbando la paz en el hogar. Catherine, con su naturaleza vivaz y traviesa, irrita constantemente a su padre. A pesar de sus frecuentes conflictos, Catherine y Heathcliff permanecen inseparables, lo que provoca reprimendas constantes hacia ambos. Por otro lado, Joseph, el devoto y severo sirviente, utiliza la religión para criticar a Catherine y ganarse la confianza del señor Earnshaw, lo que contribuye a acrecentar su malestar. La relación entre el señor Earnshaw y Catherine se deteriora debido a la incomprensión mutua. Catherine no entiende por qué su padre es más estricto y menos paciente en su vejez. Sin embargo, momentos de ternura revelan el afecto latente entre ambos, como cuando Catherine intenta calmar a su padre cantándole suavemente mientras descansa en su silla junto al fuego. Finalmente, la vida del señor Earnshaw llega a su fin una noche de octubre. Mientras se halla rodeado de su familia, con Catherine apoyada contra su rodilla y Heathcliff acostado a sus pies, fallece tranquilamente en su silla. Joseph interrumpe el momento para intentar despertarlo para las oraciones, pero pronto se dan cuenta de que el anciano ha muerto. Catherine y Heathcliff reaccionan con un llanto desgarrador, expresando su dolor de forma inocente y sincera. Mientras tanto, el ama de llaves, Nellie Dean, se ve obligada a salir corriendo bajo la tormenta para buscar al médico y al párroco, aunque es consciente de que ya no pueden hacer nada. El capítulo concluye con una escena conmovedora en la que Catherine y Heathcliff, aún niños, encuentran consuelo el uno en el otro al hablar de un paraíso donde podrían reunirse con el difunto señor Earnshaw. Este momento destaca la vulnerabilidad de los dos jóvenes, que se enfrentan a la pérdida de la única figura paterna que les brindó apoyo y protección, y presagia las dificultades que enfrentarán bajo el dominio de Hindley, ahora el nuevo amo de Cumbres Borrascosas. Capítulo 6. En el capítulo 6, Hindley Earnshaw regresa a casa tras la muerte de su padre y trae consigo a una esposa, lo que causa sorpresa y suscita especulaciones entre los vecinos. Su esposa, una mujer joven y aparentemente frágil, muestra una mezcla de alegría infantil y una sensibilidad extrema que se manifiesta en temores irracionales y episodios de histeria. Aunque inicialmente se adapta con entusiasmo a su nuevo hogar, pronto se revela que no tiene la fortaleza necesaria para afrontar las tensiones de Cumbres Borrascosas. Hindley, ahora como amo de la casa, muestra un cambio radical en su carácter. Su resentimiento acumulado durante años hacia Heathcliff se transforma en una abierta hostilidad.
con el respaldo de su autoridad, lo relega a una posición de servidumbre, obligándolo a realizar trabajos duros y lo priva de educación formal. Catherine, sin embargo, se mantiene leal a Heathcliff, compartiendo tiempo con él en los campos y enseñándole lo que ella misma aprende. Una noche, por hacer ruido, castigan a Catherine y a Heathcliff y les prohíben entrar en el salón. Deciden huir hacia los páramos y durante su escapada llegan a la granja de los Tordos, la residencia de los Linton. Desde una ventana observan el lujo y la comodidad de la casa, donde Edgar e Isabella Linton, los hijos de los propietarios, protagonizan una pelea infantil. Catherine y Heathcliff se burlan de ellos, pero su presencia es descubierta. Mientras intentaban huir, Catherine fue atacada por el perro guardián de los Linton, que le causó una mordedura en el pie. Los Linton rescatan a Catherine y la llevan al interior de la casa para atenderla, mientras expulsan a Heathcliff con brusquedad y lo acusan de ser un vagabundo peligroso. Desde fuera, Heathcliff observa cómo los Linton tratan a Catherine con amabilidad y cuidado, lo que refuerza su resentimiento hacia ellos y su sensación de inferioridad en comparación con su amiga. Cuando Catherine regresa a Cumbres Borrascosas, su hermano Hindley está furioso por su imprudencia. Al día siguiente, los Linton visitan la casa para reprender a Hindley por su descuido en la crianza de Catherine. Este incidente marca un punto de inflexión en las dinámicas familiares, ya que Hindley intensifica su control sobre Heathcliff y Catherine comienza a estrechar su relación con los Linton, lo que sembrará conflictos futuros en la historia. Capítulo 7. En el capítulo 7, Catherine regresa a Cumbres Borrascosas después de pasar 5 semanas en la granja de los Tordos, recuperándose de su lesión. Durante su estancia, se ha dejado influir por los Linton, quienes le han proporcionado ropa elegante y modales refinados, convirtiéndola de una niña salvaje en una joven de apariencia sofisticada. Su llegada a casa es celebrada por Hindley y su mujer, Frances, quienes elogian su nuevo aspecto, pero esta transformación crea una distancia entre Catherine y Heathcliff, que no ha experimentado ningún cambio positivo durante su ausencia. Heathcliff, sucio y descuidado, se siente humillado y rechazado al compararse con Catherine, quien, aunque se alegra de verlo, no puede evitar comentar su apariencia desaliñada. Su reacción, una mezcla de orgullo herido y tristeza, hace que se repliegue y que evite el contacto con los demás durante el resto del día. Este episodio muestra el creciente abismo entre los dos amigos, causado por las diferencias sociales y los cambios en las aspiraciones de Catherine. En la víspera de Navidad, los Linton visitan Cumbres Borrascosas. Edgar e Isabella son invitados a pasar la festividad allí, pero con la condición de que Heathcliff no esté presente. Hindley aprovecha esta situación para reforzar su autoridad y ordena que excluyan a Heathcliff de la reunión y lo envíen a su habitación. Heathcliff, sintiéndose marginado, se enfurece aún más cuando Edgar hace un comentario aparentemente inocente sobre su cabello, lo que lo lleva a lanzar un tazón de salsa caliente contra el joven Linton. Este acto de violencia provoca que Hindley lo castigue severamente. Catherine, aunque intenta disfrutar de la compañía de los Linton, se siente profundamente perturbada por el trato que recibe Heathcliff. Más tarde, durante una fiesta de baile en la casa, Catherine encuentra la forma de visitar a Heathcliff en secreto, consolándolo y reafirmando su conexión emocional. Sin embargo, Heathcliff, lejos de calmarse, empieza a alimentar un resentimiento creciente hacia Hindley, prometiendo buscar venganza algún día. El capítulo concluye mostrando la complejidad de las relaciones entre los personajes y la tensión entre las diferencias sociales, los sentimientos de pertenencia y el deseo de venganza, temas centrales en el desarrollo de la trama. Capítulo 8. En el capítulo 8 se narran eventos que ponen de manifiesto el deterioro del ambiente en Cumbres Borrascosas y los conflictos internos de los personajes. El capítulo comienza con el nacimiento de Hareton Earnshaw, el hijo de Hindley y Frances. Este acontecimiento se ve ensombrecido por la delicada salud de Frances, que padece tuberculosis. Aunque Hindley se niega a aceptar la gravedad de la enfermedad, Frances fallece poco tiempo después, dejando a Hindley devastado. Su dolor lo sumerge en la desesperación y la autodestrucción,
comportándose de manera tiránica y abusiva con los trabajadores de la casa y con Heathcliff. Con el tiempo, Heathcliff, ahora un adolescente, adopta una personalidad aún más hosca y vengativa debido al maltrato constante que recibe de Hindley. Catherine, por su parte, sigue siendo su compañera cercana, pero las diferencias entre ambos empiezan a hacerse más evidentes, especialmente después de que Catherine inicia una relación con Edgar Linton. Los cambios en el comportamiento de Catherine, que alterna su naturaleza libre y salvaje en casa con una actitud refinada y amable en compañía de los Linton, revelan una dualidad que refleja sus aspiraciones sociales y su conexión emocional con Heathcliff. Un episodio importante ocurre cuando Edgar visita a Catherine en Cumbres Borrascosas. Heathcliff, resentido y sintiéndose desplazado, expresa su descontento, lo que lleva a una discusión entre él y Catherine. La situación llega a su punto álgido cuando Catherine y Edgar se enfrentan, y ella lo abofetea en un arrebato de ira durante una discusión. Edgar intenta marcharse indignado, pero Catherine, entre lágrimas, logra retenerlo, y ambos terminan reconciliándose. Este momento marca un hito en su relación y los convierte oficialmente en amantes. Capítulo 9. En el capítulo 9 se desatan importantes acontecimientos que marcarán el destino de los personajes principales. La narradora, Nellie, comienza describiendo la creciente violencia y el desequilibrio de Hindley Earnshaw. En un ataque de ira, Hindley casi provoca un terrible accidente cuando Hareton, su hijo, cae por las escaleras. Por fortuna, Heathcliff, que se encontraba cerca, logra atraparlo en el último momento. Heathcliff recibe este acto heroico con una mezcla de frustración y desdicha, pues su acción fortuita obstaculiza su venganza contra Hindley. Entretanto, Catherine Earnshaw revela un conflicto interno crucial. Le confiesa al ama de llaves, a Nellie, que Edgar Linton le ha propuesto matrimonio y que lo ha aceptado. Reconoce que su motivación es más pragmática que emocional, ya que desea una vida cómoda y respetable. Sin embargo, Catherine también admite que ama profundamente a Heathcliff y lo describe como una extensión de su propia alma. Esta dualidad en sus sentimientos refleja su lucha entre su pasión por Heathcliff y su ambición de ascender socialmente a través del matrimonio con Edgar. Heathcliff, que ha escuchado parte de esta confesión sin que Catherine se dé cuenta, se siente humillado al oírla decir que casarse con él sería degradante. Desolado, abandona Cumbres Borrascosas esa misma noche sin avisar a nadie. Su repentina desaparición provoca una gran angustia en Catherine, quien sale de la casa en medio de una tormenta y pasa la noche buscándolo sin éxito. Su desesperación la lleva a caer gravemente enferma, iniciando un periodo de fiebre y delirio. Durante su convalecencia la llevan a la granja de los Tordos para recuperarse bajo el cuidado de la familia Linton. Este traslado marca el inicio de un distanciamiento entre Catherine y Heathcliff, así como el inicio de una nueva etapa en la vida de la joven, más vinculada al mundo refinado de los Linton. La desaparición de Heathcliff y las decisiones de Catherine sentarán las bases para los conflictos futuros, dejando claro que las elecciones de los personajes tienen consecuencias inevitables y trágicas. Capítulo 10. En el capítulo 10, el relato avanza 3 años después de la partida de Heathcliff, durante los cuales Catherine Earnshaw se ha establecido como la esposa de Edgar Linton en la granja de los Tordos. La pareja parece haber encontrado cierta armonía en su vida matrimonial, con Edgar profundamente enamorado de Catherine y dispuesto a evitar cualquier conflicto que pudiera alterar su felicidad. Sin embargo, de vez en cuando resurgen las señales de la voluble naturaleza y el fuerte temperamento de Catherine, aunque su marido las maneja con paciencia. La historia da un giro significativo con el inesperado regreso de Heathcliff. Su llegada es impactante, no solo por su transformación física y su porte refinado, sino también por las intensas emociones que provoca en Catherine. Cuando el ama de llaves, cuando Nellie lo encuentra en la puerta, Heathcliff le ordena que avise a Catherine de su presencia. Catherine, al reconocerlo, reacciona con una mezcla de alegría desbordante y conmoción, abrazándolo con fervor frente a un Edgar cada vez más incómodo. Heathcliff revela que se quedará en Cumbres Borrascosas, donde Hindley Earnshaw lo ha recibido de manera sorprendentemente cordial y le ha permitido instalarse en la casa.
Nellie sospecha que Heathcliff podría estar manipulando la situación para vengarse de Hindley, aprovechándose de su debilidad y propensión a los excesos. Mientras tanto, Isabella Linton, la hermana pequeña de Edgar, comienza a mostrar una atracción evidente hacia Heathcliff, lo que inquieta profundamente a su hermano. Catherine, al darse cuenta de los sentimientos de Isabella, intenta desalentarlos, describiendo a Heathcliff como un hombre peligroso y cruel, incapaz de amar. Sin embargo, sus advertencias no logran frenar la fascinación de Isabella, quien se siente atraída por la figura enigmática y apasionada de Heathcliff. El regreso de Heathcliff crea una tensión palpable en la granja de los tordos. Aunque Edgar trata de mantener la calma, su malestar ante la presencia de Heathcliff es evidente, sobre todo cuando observa la conexión renovada entre él y Catherine. Por otro lado, Heathcliff parece disfrutar de la oportunidad de sembrar discordia y aprovecharse de las vulnerabilidades de quienes lo rodean. Capítulo 11. En el capítulo 11, el conflicto entre los personajes principales se intensifica, marcado por el deterioro de las relaciones familiares y la reaparición de comportamientos destructivos. El ama de llaves Nellie está preocupada por la creciente influencia de Heathcliff, que se ha convertido en una figura cada vez más amenazante para la estabilidad de la granja de los tordos y Cumbres Borrascosas. Durante una de sus visitas, Nellie observa con inquietud cómo Heathcliff se acerca a Isabella Linton mientras ésta alimenta a las palomas en el patio. Aunque Isabella parece inicialmente incómoda, Heathcliff no tarda en mostrarse afectuoso con ella, lo que Nellie interpreta como una manipulación deliberada. Catherine, al darse cuenta de esta interacción, enfrenta a Heathcliff y lo reprende por su comportamiento, pero este le responde con frialdad y arrogancia, dejando claro que su intención es seguir atormentando a todos. El enfrentamiento entre Catherine y Heathcliff se agrava cuando éste la acusa de haberlo tratado infernalmente y le promete vengarse. Catherine, furiosa y frustrada, responde que la única manera en que él puede herirla es creando conflictos con Edgar o seduciendo a Isabella, a lo que Heathcliff insinúa que podría hacerlo. Al enterarse de lo sucedido, Edgar decide confrontar a Heathcliff directamente y le exige que abandone la granja de los tordos para siempre. Heathcliff responde con burlas y provoca a Edgar, pero este, en lugar de enfrentarlo físicamente, ordena a sus criados que lo expulsen de la propiedad. Catherine interviene, bloqueando las puertas para evitar que Edgar cumpla su orden, lo que provoca una discusión violenta entre ambos. La situación llega a su punto álgido cuando Edgar, furioso y profundamente herido por las acciones de su mujer, se marcha, dejando a Catherine sumida en la histeria. La tensión emocional afecta gravemente a Catherine, que comienza a mostrar signos de inestabilidad mental. Se encierra en su habitación, rechazando la comida y negándose a interactuar con los demás. Entretanto, Edgar intenta razonar con Isabella sobre su atracción hacia Heathcliff, y le advierte sobre sus intenciones y su carácter peligroso. Sin embargo, Isabella evade las preguntas de su hermano y no da señales de haber sido disuadida. Capítulo 12. En el capítulo 12, la situación de la granja de los tordos alcanza un punto crítico debido al deterioro de la salud física y mental de Catherine, mientras nuevos acontecimientos sacuden la estabilidad de la familia Linton. Catherine, recluida en su habitación desde la discusión con Edgar, abre la puerta al tercer día. Débil y alterada, declara que siente que está muriendo, pero Nellie, creyendo que exagera, le lleva alimentos para que recupere fuerzas. Catherine muestra signos de inestabilidad mental, oscilando entre una angustia intensa y delirios. Observa su reflejo en el espejo, incapaz de reconocerse, y empieza a divagar sobre recuerdos de su infancia en Cumbres Borrascosas, expresando un profundo anhelo de regresar a tiempos en que se sentía libre y feliz junto a Heathcliff. Su estado empeora con episodios de delirio en los que habla con su propio reflejo y confunde la realidad con los sueños. La situación empeora cuando Catherine insiste en abrir la ventana en plena noche invernal en busca del viento que sopla desde los páramos, algo que Nellie trata de evitar. En medio de su confusión, Catherine expresa un profundo resentimiento hacia Edgar, acusándolo de indiferencia, y reafirma su conexión emocional con Heathcliff,
a quien menciona de manera obsesiva en sus divagaciones. Edgar entra finalmente en la habitación y se horroriza al ver el estado físico y mental de su mujer. Aunque intenta calmarla, Catherine le responde con palabras llenas de ira y desesperación, declarando que no lo necesita y que su alma pertenece a los páramos junto a Heathcliff. Edgar, visiblemente afectado, trata de mantenerse sereno, pero la gravedad de la situación lo abruma. Paralelamente, Nellie descubre un nuevo problema. Isabella ha huido con Heathcliff durante la noche. La noticia llega a través de una criada, quien cuenta que los dos fueron vistos montando a caballo en dirección contraria al pueblo. Al enterarse, Edgar responde con una mezcla de dolor y resignación, y declara que Isabella ha decidido romper todos los lazos con su familia al marcharse con Heathcliff. Decide no emprender ninguna acción para recuperarla y afirma que, desde ese momento, ella solo es su hermana de nombre. Este capítulo profundiza en la decadencia emocional y física de Catherine, mientras que la huida de Isabella con Heathcliff introduce un nuevo conflicto que amenaza con desestabilizar aún más a todos los personajes. La narración se torna cada vez más oscura, reflejando el caos que Heathcliff trae consigo a las vidas de quienes lo rodean. Capítulo 13. En el capítulo 13, el tiempo transcurre mientras los personajes lidian con las consecuencias de los recientes conflictos. Catherine, tras su crisis emocional y física, atraviesa un periodo crítico de fiebre cerebral. Durante 2 meses, Edgar Linton se dedica por completo a cuidarla y a afrontar con paciencia sus episodios de irritabilidad y confusión mental. Aunque el Dr. Kenneth advierte que Catherine podría sufrir secuelas mentales permanentes, Edgar se aferra a la esperanza de su recuperación. A pesar de su mejora física, su ánimo sigue decaído y sus palabras reflejan un profundo desasosiego, lo que supone un cambio irreparable en su forma de ser. Por otro lado, Isabella, que había huido con Heathcliff, envía una breve nota a Edgar anunciando su matrimonio. La carta resulta fría y distante, pero incluye una vaga disculpa y una súplica de reconciliación, pero Edgar no responde. Posteriormente, Isabella escribe una carta más extensa a Nellie, al ama de llaves, en la que detalla su miserable vida en Cumbres Borrascosas. En la carta, Isabella describe su llegada a la casa, donde fue recibida con hostilidad y desprecio por Joseph y Hareton. El ambiente es sombrío y desolador, muy diferente de la calidez de la granja de los tordos. Heathcliff, lejos de mostrarse afectuoso, actúa con crueldad hacia ella, dejando claro que su matrimonio no fue motivado por amor, sino por su plan de venganza. Isabella también tiene que enfrentarse a Hindley, quien vive consumido por su odio hacia Heathcliff y está al borde de la locura, alimentando su deseo de asesinarlo. Hindley le muestra un arma improvisada y le confiesa que todas las noches se debate entre usarla o no para acabar con su enemigo. La carta refleja el arrepentimiento de Isabella por haberse casado con Heathcliff y su desesperación al encontrarse aislada en una casa llena de hostilidad y violencia. También solicita la visita de Nellie, rogándole que lleve noticias de su hermano Edgar y de Catherine, aunque deja claro que no espera ser recibida nuevamente en la granja de los tordos. Capítulo 14. En el capítulo 14, Nellie se enfrenta a la difícil tarea de visitar a Isabella en Cumbres Borrascosas. Tras leer la carta de Isabella en la que expresa su sufrimiento y desesperación, Nellie informa a Edgar de la situación de su hermana. Sin embargo, él se muestra frío y distante, negándose a escribirle o visitarla, aunque asegura que no está enfadado con ella. En su lugar, autoriza a Nellie a transmitirle su deseo de que sea feliz, pero también su determinación de romper cualquier vínculo entre ambas familias. Cuando Nellie llega a Cumbres Borrascosas, se encuentra con una escena desoladora. Isabella, visiblemente deteriorada, refleja el abandono y la miseria que caracterizan su vida junto a Heathcliff. La casa está en un deplorable estado de descuido, y la joven, que alguna vez fue elegante y vivaz, parece agotada tanto física como emocionalmente. Heathcliff, en contraste, mantiene una apariencia imponente, lo que resalta aún más la diferencia entre ambos. Isabella, ansiosa de recibir un mensaje de su hermano, se decepciona al escuchar las palabras de Nellie.
Mientras tanto, Heathcliff se aprovecha de la ocasión para interrogar a Nellie sobre el estado de Catherine. Mediante una mezcla de preguntas y suposiciones, logra obtener información sobre la enfermedad de Catherine y las tensiones que ésta ha causado en la granja de los tordos. Durante esta conversación revela la intensidad de sus sentimientos hacia Catherine y su desprecio hacia Edgar, dejando claro que no permitirá que nadie se interponga entre ellos. La dinámica entre Heathcliff e Isabella se vuelve aún más perturbadora. Él admite sin reparos que nunca la amó y que se casó con ella para vengarse de Edgar. Isabella, humillada y maltratada, expresa su odio hacia Heathcliff y su deseo de escapar, pero también su temor a las represalias si lo intenta. Su relación está marcada por el desprecio mutuo y la violencia emocional. Heathcliff insiste en su determinación de ver a Catherine y exige la ayuda de Nellie para organizar un encuentro con ella. Aunque Nellie se resiste inicialmente, él la intimida hasta obtener su consentimiento para entregar una carta a Catherine y avisarle cuando Edgar esté ausente para facilitar la reunión. Nellie justifica su decisión como un intento de evitar un enfrentamiento mayor, pero no puede evitar sentirse culpable por su aparente traición hacia Edgar. Capítulo 15. En el capítulo 15, Catherine, que está gravemente enferma y es emocionalmente frágil, recibe finalmente la carta de Heathcliff, tras varios días de indecisión por parte de Nellie. Mientras Edgar está ausente, Heathcliff se presenta en la granja de los tordos, impaciente por ver a Catherine. En una escena cargada de tensión, Heathcliff irrumpe en la habitación de Catherine, que lo recibe débil pero ansiosa por verlo. Al reencontrarse, ambos se abrazan con desesperación, conscientes de que Catherine está cerca de morir y de la intensidad de los sentimientos que aún los unen. La conversación que mantienen es emocionalmente desgarradora. Catherine acusa a Heathcliff y a Edgar de haberla destruido, mientras Heathcliff, angustiado y lleno de amor frustrado, le reprocha haberlo dejado por Edgar, aunque admite que no puede vivir sin ella. Ambos reconocen el daño que se han causado mutuamente, pero también confiesan la imposibilidad de romper sus lazos emocionales. Catherine expresa su deseo de no ser separada de Heathcliff ni siquiera en la muerte, mientras que él, sumido en su tormento, oscila entre la rabia y la ternura. La conversación se ve interrumpida por la llegada de Edgar. Catherine, sumida en un estado de agitación extremo, le suplica a Heathcliff que no se marche. A pesar de su resistencia inicial, Heathcliff accede a quedarse y está dispuesto a enfrentarse a Edgar si fuera necesario. La situación alcanza su punto álgido cuando Edgar entra en la habitación y encuentra a Catherine desmayada en brazos de Heathcliff. En un momento de aparente generosidad, Heathcliff deposita a Catherine en los brazos de Edgar y se retira al jardín, prometiendo mantenerse cerca y regresar si no recibe noticias sobre su estado. Capítulo 16. El capítulo 16 comienza con el nacimiento prematuro de una niña, Catherine Linton, hija de Edgar y Catherine Earnshaw. El parto ocurre en medio de la agonía de Catherine madre, quien muere 2 horas después, sin haber recuperado completamente la conciencia, ni haber reconocido a Edgar o recordado a Heathcliff. La muerte de Catherine es un golpe devastador para Edgar, que se sumerge en una profunda tristeza. El bebé, débil y prematuro, parece simbolizar un futuro incierto y solitario. Por la mañana, la calma de la muerte envuelve el cuerpo de Catherine, que yace con una expresión de paz que contrasta con la intensidad de las emociones que dejó tras de sí. Nellie, aunque encuentra algo de consuelo en la serenidad de la muerte, reflexiona sobre el destino espiritual de Catherine y la posibilidad de su redención. Mientras tanto, Edgar permanece en la habitación, velando el cuerpo sin descanso, consumido por el dolor. Nellie decide buscar a Heathcliff, quien había pasado la noche en el parque cerca de la granja de los tordos. Cuando lo encuentra, Heathcliff ya sabe que Catherine ha muerto. Su reacción es visceral y desgarradora. Desprecia las lágrimas de Nellie y expresa su rabia y dolor con una intensidad salvaje. Clama al cielo con una furia descontrolada, deseando que Catherine no encuentre paz ni en la muerte y que lo persiga como un espíritu. En su desesperación se golpea contra un árbol y se hace daño, mientras lucha contra el sufrimiento que lo consume.
Los días previos al funeral de Catherine están marcados por el duelo silencioso de Edgar, que no se separa del cuerpo de su esposa. Heathcliff, incapaz de mantenerse lejos, ronda la propiedad durante la noche. En un momento de compasión y comprensión de su persistencia, Nellie abre una ventana para permitir que Heathcliff entre y se despida de Catherine. Lo hace de manera cautelosa, dejando una marca simbólica de su presencia. Reemplaza el contenido del relicario que Catherine llevaba, sustituyendo un mechón de su propio cabello por uno de Edgar, para que ella lo lleve a la tumba como un gesto de unión eterna. El funeral de Catherine se celebra de forma sencilla y sin la asistencia de Hindley o Isabella. Su lugar de descanso final no está junto a la familia Linton en la capilla, ni en el espacio reservado para los Earnshaw, sino en un rincón apartado del cementerio, en una pendiente verde cubierta de brezo. Es un lugar que refleja su espíritu indomable y su conexión con la naturaleza salvaje de los páramos. Años después, su esposo Edgar será enterrado junto a ella. Capítulo 17. El capítulo 17 comienza con una tormenta que refleja el desolado estado emocional de los personajes. Poco después de la muerte de Catherine, Isabella llega a la granja de los Tordos en condiciones deplorables, tras haber huido de Cumbres Borrascosas. Viste ropa mojada y desgarrada, tiene un corte en la cara y está exhausta. Isabella le cuenta a Nellie los motivos de su huida y describe los abusos de Heathcliff y el caos en la casa de los Earnshaw. Isabella revela que Heathcliff, consumido por el dolor tras la muerte de Catherine, ha estado comportándose de manera errática, alternando entre oraciones frenéticas y ataques de ira. Aunque inicialmente se sentía atraída por él, ahora lo describe como un ser cruel y monstruoso, culpándolo de haber destruido su vida. Durante su relato menciona que la noche anterior Heathcliff y Hindley se enfrentaron violentamente, cuando Hindley intentó asesinar a Heathcliff en un ataque de desesperación. Heathcliff, más fuerte y astuto, logró dominar a Hindley y lo hirió de gravedad, aunque no lo mató. Isabella explica que decidió huir cuando se dio cuenta de que su vida corría peligro y que no podía soportar más la opresión de Heathcliff. Antes de irse lanzó su anillo de bodas al fuego, simbolizando el rechazo definitivo hacia su matrimonio. Tras despedirse de Nellie y rechazar permanecer en la granja, Isabella se marcha al sur de Inglaterra, donde poco después da a luz a un hijo, Linton Heathcliff. La narración regresa a Cumbres Borrascosas, donde Hindley, devastado y arruinado, sucumbe a su estilo de vida autodestructivo. Finalmente muere de alcoholismo, dejando a su hijo Hareton completamente bajo el control de Heathcliff. Hindley había hipotecado toda la propiedad para financiar sus vicios y, como acreedor, Heathcliff toma posesión total de la finca. Con una actitud despiadada, Heathcliff anuncia su intención de criar a Hareton para que perpetúe el resentimiento y la rivalidad que él mismo ha experimentado. Hareton, que debería ser el legítimo propietario de Cumbres Borrascosas, queda reducido a la condición de sirviente en su propia casa, sin ser consciente de su situación ni de sus derechos. Este desarrollo subraya el alcance de la venganza de Heathcliff, quien ha logrado consolidar su dominio sobre los descendientes de aquellos que lo humillaron y despreciaron en el pasado. Capítulo 18. El capítulo 18 describe un periodo de tranquilidad en la granja de los Tordos, durante el cual Cathy Linton crece bajo la protección de su padre Edgar y la atención del ama de llaves Nellie Dean. Cathy es una niña encantadora, con los ojos oscuros y expresivos de los Earnshaw y la delicada belleza de los Linton. Su carácter combina una naturaleza viva y afectuosa con arrebatos de terquedad ocasionales, aunque no posee la intensidad ni la pasión desbordante de su madre, Catherine Earnshaw. Edgar dedica su tiempo a educarla y protegerla, manteniéndola alejada de influencias externas. Cathy no ha salido más allá de los límites del parque de la granja y vive completamente ajena a la existencia de Cumbres Borrascosas o Heathcliff. Su mundo se limita a sus paseos por los alrededores y a las historias que inventa y que alimenta su viva imaginación. A menudo pregunta por los riscos de Penistone Cracks que ve desde su ventana, pero Edgar siempre se niega a dejarla ir.
Cuando Katy cumple 13 años, Edgar recibe una carta de su hermana Isabella, que está gravemente enferma. En la carta, Isabella le pide que la visite en su lecho de muerte y que se lleve a su hijo Linton para protegerlo de Heathcliff. Edgar parte de inmediato, dejando instrucciones estrictas para que Katy no salga del parque. Durante su ausencia, Katy, harta de la soledad, comienza a explorar los terrenos más allá de lo permitido. Un día, Katy decide aventurarse hasta Penistone Crags, montada en su pony y acompañada por sus perros. Al descubrir su ausencia, el ama de llaves, Nelly, sale en su búsqueda y sigue su rastro hasta Cumbres Borrascosas. Allí la encuentra sentada junto a Hareton Earnshaw, un joven torpe y rudo que desconoce su parentesco con ella. Katy, que inicialmente estaba encantada con Hareton, pronto se sintió ofendida cuando la trató como a una igual en lugar de reconocer su superioridad social. La revelación de que Hareton es su primo agrava aún más su descontento. Katy regresa a casa con Nelly, prometiendo no contarle a su padre sobre su aventura ni sobre su encuentro con Hareton. Sin embargo, la experiencia marca un cambio en la vida protegida de Katy, al exponerla por primera vez al mundo más allá de la granja de los tordos y a las complejidades de las relaciones familiares que Edgar había intentado mantener ocultas. Este episodio es un preludio de los conflictos y conexiones que se desarrollarán entre los personajes en el futuro. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte para recibir notificaciones cada vez que aparezca uno nuevo. Y no olvides darle hype al video para que más personas puedan verlo. Capítulo 19. El capítulo 19 narra el regreso de Edgar Linton a la granja de los tordos tras la muerte de su hermana Isabella. En su viaje, Edgar trae consigo a su sobrino Linton Heathcliff, un niño enfermizo y delicado. Catherine, la hija de Edgar, espera con entusiasmo la llegada de su primo, imaginando que será un compañero de juegos ideal. Sin embargo, al conocerlo, descubre que es un niño débil, de carácter lánguido y fácilmente irritable, muy diferente de lo que ella esperaba. Edgar intenta tranquilizar a Catherine y le explica que Linton necesita tiempo para adaptarse y recuperarse. Linton, por su parte, muestra un comportamiento apático y se marcha pronto a descansar, dejando a Catherine algo desilusionada. Aún así, ella intenta ser amable, lo que logra atenuar la actitud reticente de su primo. El ambiente se torna tenso cuando Joseph, el sirviente de Heathcliff, llega a la granja de los tordos, exigiendo llevarse a Linton a Cumbres Borrascosas por orden de su padre. Edgar se niega, alegando que el niño está demasiado cansado para viajar de inmediato, y argumentando que Isabella quería que Linton quedara bajo su protección. Sin embargo, Joseph insiste y muestra la intención de Heathcliff de reclamar a su hijo sin demora. Edgar, decidido a proteger a su sobrino, al menos por esa noche, expulsa a Joseph, quien se retira enfurecido, advirtiendo que Heathcliff vendrá a recoger al niño al día siguiente. Capítulo 20. En el capítulo 20, Edgar Linton, al comprender que no puede retener a Linton, su sobrino, ante la exigencia de Heathcliff, encarga a su ama de llaves, Nelly Dean, llevar al niño a Cumbres Borrascosas. Antes de partir, Edgar le pide a Nelly que oculte la verdad a Katy sobre el destino de su primo para evitar que ella desee visitarlo en el futuro. Nelly despierta a Linton temprano por la mañana y con promesas y explicaciones vagas lo convence para que vaya a conocer a su padre, a quien nunca ha visto ni sabe nada de él. Durante el viaje, Linton, un niño débil y melancólico, expresa confusión y reticencia ante este cambio repentino. Nelly trata de calmarlo describiendo el paisaje y su nuevo hogar, aunque se percibe su propia incertidumbre sobre lo que le espera al niño en Cumbres Borrascosas. Linton, que prefiere quedarse con su tío Edgar, se siente cada vez más ansioso, pero el ambiente del camino lo distrae momentáneamente. Cuando llegan a Cumbres Borrascosas, Heathcliff recibe a su hijo con desprecio y cinismo, se burla de la apariencia débil y enfermiza de Linton y expresa abiertamente su decepción por lo poco que el niño se parece a él. A pesar de su trato brusco, Heathcliff deja claro que tiene planes específicos para su hijo. Lo cuidará, no por afecto, sino porque quiere asegurarse de que Linton herede la granja de los tordos y controle así las propiedades de los Linton.
Linton, completamente asustado y desconcertado por la actitud de su padre y el ambiente hostil de Cumbres Borrascosas, se aferra a Nelly, rogándole que no lo deje allí. Sin embargo, Heathcliff lo retiene y ordena que le preparen algo de comer. La tensión entre los habitantes de la casa, especialmente Joseph, es evidente, y Linton, acostumbrado a un trato más refinado, rechaza la comida que le ofrecen, lo que genera aún más desdén por parte de los presentes. Finalmente Nelly se ve obligada a marcharse, dejando a Linton en manos de Heathcliff. Mientras se aleja, escucha los gritos desesperados del niño que suplica no quedarse en ese lugar desconocido y hostil. Esta escena muestra la brutalidad de Heathcliff y la vulnerabilidad de Linton, y anticipa los conflictos que vendrán. Capítulo 21. En el capítulo 21, Cathy se emociona al pensar en ver a su primo Linton, pero se desilusiona profundamente cuando se entera de que su tío Heathcliff lo ha llevado a Cumbres Borrascosas. Edgar, para calmarla, le promete que Linton regresará, aunque sabe que es una promesa vacía. Con el tiempo, Cathy va olvidando el rostro de su primo, mientras que Linton permanece en Cumbres Borrascosas viviendo en condiciones precarias. Según la ama de llaves, el joven es débil, enfermizo y molesto para su padre, quien lo desprecia abiertamente. Los años pasan en la granja de los tordos hasta que Cathy cumple 16 años. Un día, durante una caminata por los páramos con Nelly, Cathy, en su entusiasmo, se aleja del camino y llega cerca de Cumbres Borrascosas, donde se encuentra con Heathcliff y Hareton. Heathcliff, al reconocerla, la invita a visitar la casa, a pesar de las protestas de Nelly. Cathy, intrigada y agotada, acepta. En Cumbres Borrascosas, Cathy descubre a su primo Linton, ahora un joven alto pero extremadamente débil y pálido. Aunque al principio no lo reconoce, pronto se llena de alegría al saber que es él. Los primos comparten un momento de felicidad, pero la actitud lánguida y quejumbrosa de Linton contrasta con la energía y vivacidad de Cathy. Entretanto, Heathcliff revela sus intenciones de casar a los primos y argumenta que así asegurará que Cathy herede las propiedades de Edgar y eventualmente las de Linton, consolidando así su control sobre ambas familias. Nelly, preocupada por las intenciones de Heathcliff, intenta disuadir a Cathy de regresar a Cumbres Borrascosas, pero la joven está encantada con la idea de ver a su primo nuevamente. Heathcliff manipula a Cathy diciéndole que su padre no aprobaría las visitas debido a una antigua disputa entre ellos, lo que refuerza su deseo de mantener su relación con Linton en secreto. De vuelta en la granja de los tordos, Cathy comienza a intercambiar cartas en secreto con Linton, prometiéndole libros y otros regalos. Nelly, al descubrir la correspondencia, confisca las cartas, reprende a Cathy y le advierte que no debe continuar el contacto. Sin embargo, la insistencia de Cathy en mantener su vínculo con Linton muestra cómo la manipulación de Heathcliff está comenzando a influir en su vida. Capítulo 22. Con el fin del verano y el inicio del otoño, Edgar Linton cae enfermo tras una exposición al frío y la humedad. Su salud empeora progresivamente, por lo que tiene que permanecer recluido en casa durante el invierno. Catherine, afectada por la enfermedad de su padre y el fin de su breve romance con Linton Heathcliff, muestra signos de tristeza y melancolía. Edgar insiste en que tome más aire libre, y Nelly intenta llenar el vacío que deja la compañía de su padre acompañándola en sus paseos. En uno de esos paseos, Catherine y Nelly caminan por los terrenos de la granja de los tordos y se encuentran con Heathcliff. Este les bloquea el paso y exige hablar con Catherine, afirmando que Linton está muriendo de pena por no verla ni recibir noticias suyas. Según Heathcliff, la falta de atención de Catherine hacia Linton ha agravado su delicada salud y solo ella puede salvarlo. Aunque Nelly intenta desacreditar las palabras de Heathcliff, Catherine se siente profundamente afectada por su relato. Heathcliff, manipulador, apela a los sentimientos de culpa de Catherine y la convence de que su visita a Cumbres Borrascosas es imprescindible. Insiste en que ella debe demostrar bondad hacia Linton y desestima las advertencias de Nelly, quien sospecha de sus verdaderas intenciones. Aunque Nelly logra disuadir a Catherine de ir a ver a Linton, la joven queda turbada y convencida de que debe actuar para aliviar su sufrimiento. De regreso a casa, Catherine, visiblemente alterada, pasa la noche llorando en silencio.
Nellie intenta tranquilizarla y ridiculizar las afirmaciones de Heathcliff, pero la joven no puede deshacerse de la preocupación por Linton. Finalmente, Catherine declara que no podrá estar en paz hasta saber la verdad sobre su estado y reafirmar su afecto por él. A pesar de sus reservas, Nellie cede ante la insistencia de Catherine, con la esperanza de que una visita a Cumbres Borrascosas revele la falsedad de las palabras de Heathcliff. Así, la decisión de Catherine de viajar a visitar a Linton se convierte en un nuevo punto de tensión en la trama. Capítulo 23. Una mañana fría y lluviosa, Catherine y Nellie emprenden un viaje a Cumbres Borrascosas para visitar a Linton. Al llegar lo encuentran en un estado lamentable, débil, malhumorado y quejándose de la falta de cuidado y atención por parte de los demás en la casa. Catherine intenta consolarlo y se muestra afectuosa, pero Linton tiene una actitud caprichosa y, en ocasiones, cruel. Durante la conversación, Linton culpa a Catherine de no haberlo visitado antes y afirma que sus cartas le cansaban y que hubiera preferido verla en persona. También menciona que su padre, Heathcliff, lo ridiculiza constantemente y lo compara desfavorablemente con Hareton. Aunque Catherine intenta ser amable, su conversación degenera en una discusión cuando Linton, celoso y resentido, sugiere que su madre, Catherine Earnshaw, odiaba al padre de Catherine y amaba a Heathcliff. Catherine se enfurece con esta declaración y niega vehementemente las afirmaciones de Linton, acusándolo de mentir. La discusión culmina cuando Catherine empuja a Linton en un arrebato de ira, lo que le provoca un violento ataque de tos que alarma tanto a ella como a Nellie. Linton aprovecha la situación para intensificar su actitud de víctima, llorando y quejándose de que Catherine lo ha lastimado gravemente. Catherine, profundamente arrepentida, intenta consolarlo, pero él continúa manipulándola emocionalmente, exigiendo su atención y compañía. Finalmente, Nellie insiste en que deben irse, pero Catherine se niega a dejar a Linton en ese estado. Antes de irse, Linton le pide a Catherine que vuelva a visitarlo, afirmando que su compañía es esencial para su bienestar. Catherine promete regresar, pese a las advertencias de Nellie sobre las intenciones de Heathcliff y los riesgos de mantener contacto con Linton. De vuelta en la granja de los tordos, Catherine comienza a mostrar una creciente preocupación por Linton, ignorando las advertencias de Nellie. Aunque Nellie amenaza con informar a Edgar Linton si Catherine intenta regresar a Cumbres Borrascosas, la joven demuestra su determinación de seguir viendo a su primo. Mientras tanto, Nellie se pone enferma, lo que deja a Catherine más libre para actuar sin supervisión. Esto allana el camino para futuros encuentros que complicarán aún más las relaciones entre los personajes y las tensiones ya existentes. Capítulo 24. Tras 3 semanas de convalecencia, Nellie se recupera y vuelve a sus tareas en la granja de los tordos. Una noche, mientras Catherine le hace compañía en la biblioteca, Nellie nota que la joven parece impaciente y distraída. En los días siguientes, Catherine presenta excusas para irse temprano, lo que despierta las sospechas de Nellie. Una noche decide investigar y descubre que Catherine ha estado saliendo de la casa a escondidas. La confronta al encontrarla regresando con su pony y, tras un emotivo intercambio, Catherine confiesa la verdad. Catherine admite que ha estado visitando a Linton en Cumbres Borrascosas casi todos los días desde que Nellie cayó enferma. Explica que su primo la convenció de continuar las visitas, asegurándole que estaba enfermo y dependía de ella para sentirse mejor. Catherine describe cómo algunas de sus citas fueron agradables, con conversaciones y juegos, mientras que otras estuvieron marcadas por el mal humor, la fragilidad y el egoísmo de Linton. A pesar de su difícil comportamiento, Catherine ha desarrollado un afecto por él y siente la necesidad de consolarlo. Durante una de sus visitas, Hareton los interrumpe lleno de celos y furia, expulsando a Linton de la habitación y casi provocando un enfrentamiento físico. Este episodio la deja conmocionada y temerosa de regresar, pero su preocupación por Linton la impulsa a continuar con las visitas. También relata cómo, en ocasiones, Heathcliff ha intervenido, mostrándose cruel y manipulador con su hijo. Al escuchar esta confesión, Nellie se siente obligada a informar a Edgar Linton, quien reacciona consternado y decide prohibir que Catherine vuelva a visitar Cumbres Borrascosas.
En su lugar, permite que Linton visite la granja de los tordos si lo desea, pero bajo su supervisión. Catherine, angustiada por esta restricción, suplica a su padre que reconsidere, pero Edgar se mantiene firme, preocupado por la influencia de Heathcliff y el impacto que estas visitas podrían tener en su hija. El capítulo concluye con Catherine enfrentándose a la prohibición de ver a Linton en Cumbres Borrascosas, lo que pone de manifiesto las tensiones emocionales y los conflictos generados por estas visitas en Catherine y en los demás personajes involucrados. Capítulo 25. En el capítulo 25, Nellie continúa relatando los acontecimientos ocurridos durante el invierno y la primavera anteriores. La frágil salud de Edgar Linton sigue deteriorándose, aunque él mantiene una actitud de resignación y ternura hacia su hija Catherine. A pesar de su estado, Edgar intenta proteger a Katy de la influencia de Heathcliff y de una posible unión perjudicial con Linton, el hijo de Heathcliff. Edgar reflexiona sobre su cercanía a la muerte y la difícil tarea de dejar a Katy sola en un mundo lleno de adversidades. Aunque es consciente de la frágil salud de Linton, confía en que si llegara a casarse con Catherine, ésta tendría la fortaleza suficiente para controlarlo. No obstante, persiste en su decisión de evitar que su hija se acerque a Cumbres Borrascosas, temiendo las maquinaciones de Heathcliff. Linton, siguiendo las instrucciones de su padre, le escribe cartas rogándole que permita un encuentro con Katy en un lugar neutral. En ellas, Linton asegura que su carácter no se parece en nada al de su padre y que Catherine lo ha perdonado por sus defectos, por lo que Edgar también debería hacerlo. Aunque Edgar se siente conmovido por la súplica, no puede permitir que Katy lo visite sin supervisión. Sin embargo, finalmente accede a que los jóvenes se reúnan una vez por semana bajo la vigilancia de Nellie y únicamente en los alrededores de la granja de los tordos. A medida que avanza la primavera, la salud de Edgar sigue deteriorándose, pero no es consciente de que Linton también está gravemente enfermo. Heathcliff, por su parte, sigue manipulando a su hijo, obligándolo a aparentar mejoría y a mantener su interés en Catherine para avanzar en sus propios planes. Mientras Edgar intenta garantizar el bienestar de Katy después de su muerte, no se da cuenta de la crueldad que Heathcliff ejerce sobre Linton ni del grado de deterioro físico que éste ha sufrido. Este capítulo presenta un momento de calma tensa, donde las esperanzas y los temores de los personajes se entrelazan, mientras las verdaderas intenciones de Heathcliff continúan desarrollándose en las sombras. Capítulo 26. En el capítulo 26, los primos finalmente se reúnen bajo la supervisión de Nellie. La cita tiene lugar en los alrededores de Cumbres Borrascosas, cerca de un cruce de caminos. Catherine y Nellie cabalgan hasta el punto acordado, pero al llegar les informan de que Linton se encuentra más cerca de la casa de Heathcliff. Aunque al principio dudan en seguir, finalmente deciden avanzar un poco más. Al encontrar a Linton, se hace evidente que su estado de salud ha empeorado mucho. Está pálido, débil y apenas puede mantenerse en pie. Catherine, alarmada, intenta animarlo, pero pronto nota que su primo ha cambiado. Su conversación es torpe y muestra una apatía y frialdad que contrastan con su antigua disposición, aunque todavía insiste en que su salud es mejor de lo que parece. Linton se muestra ansioso y nervioso, sobre todo cuando menciona a su padre, lo que genera una sensación de inquietud en Catherine y Nellie. La interacción entre los primos denota incomodidad. Linton parece más preocupado por evitar el enfado de Heathcliff que por disfrutar de la compañía de Catherine. A pesar de los intentos de Catherine por entablar una conversación alegre y mantener la cercanía que alguna vez compartieron, Linton responde con evasivas y deja entrever su temor hacia su padre, lo que aumenta las dudas y preocupaciones de Catherine sobre las verdaderas circunstancias de su primo. Cuando Catherine sugiere partir, Linton suplica que se quede un poco más, claramente atemorizado por la posibilidad de que Heathcliff llegue y lo encuentre solo. Sin embargo, finalmente Catherine decide regresar, frustrada y decepcionada por la indiferencia de Linton, aunque también compasiva hacia su frágil estado. Antes de irse, promete volver la semana siguiente. Durante el regreso, Catherine reflexiona sobre la reunión, alternando entre el enfado por el comportamiento distante de Linton y la preocupación por su evidente deterioro físico y emocional.
A su llegada a la granja de los tordos, Edgar pregunta por el encuentro, pero tanto Catherine como Nellie le ofrecen una versión edulcorada de los hechos y evitan revelar las preocupantes condiciones en las que han encontrado a Linton. Este episodio deja a ambas mujeres con una sensación de incertidumbre y aprensión sobre el control que Heathcliff ejerce sobre su hijo y el futuro de las interacciones entre Catherine y Linton. Capítulo 27. En el capítulo 27, Catherine y Nellie vuelven a Cumbres Borrascosas para reunirse con Linton, con el permiso de Edgar Linton, quien está gravemente enfermo. Catherine, profundamente preocupada por la salud de su padre, accede a la visita, aunque con reticencia, para cumplir con su promesa. Sin embargo, lo que parecía una simple reunión pronto se convierte en una trampa. Linton recibe a Catherine y Nellie en los alrededores de Cumbres Borrascosas, pero muestra un comportamiento extraño y angustiado. Pronto se revela que Heathcliff ha manipulado la situación para obligar a Catherine a quedarse en casa. Linton, temeroso de la ira de su padre, actúa como cómplice involuntario y le ruega que no lo deje solo y que acceda a los deseos de Heathcliff. Catherine, inicialmente frustrada y confundida por la actitud de Linton, se conmueve al ver su evidente terror. La situación empeora cuando Heathcliff aparece y, con su acostumbrada crueldad, deja claro que Catherine y Nellie están prisioneras en Cumbres Borrascosas. Heathcliff planea obligar a Catherine a casarse con Linton, aprovechando la fragilidad emocional de ambos para cumplir sus objetivos. Catherine, angustiada, suplica que se le permita regresar a la granja de los tordos para cuidar a su padre, pero Heathcliff se muestra inflexible y desprecia sus súplicas. A lo largo del capítulo, Catherine se enfrenta al dilema de obedecer a Heathcliff para proteger a Linton o cumplir con las demandas de su padre moribundo. Por otro lado, Nellie, que está con ella, busca desesperadamente una forma de escapar, pero se siente impotente ante la constante vigilancia de Heathcliff y sus sirvientes. Este capítulo marca un punto crucial en la historia, ya que muestra hasta qué punto Heathcliff está dispuesto a llegar para manipular y controlar a los personajes, especialmente a Catherine y Linton. La sensación de opresión y desesperación domina la escena, mientras los personajes se ven atrapados en una red de intrigas y coerción. Capítulo 28. En este capítulo, Nellie es liberada finalmente de su confinamiento en Cumbres Borrascosas por el ama de llaves de Heathcliff llamada Selah, quien le informa que Heathcliff la había retenido por capricho y de que Edgar Linton sigue vivo, aunque gravemente enfermo. Al descubrirlo, Nellie regresa rápidamente a la granja de los tordos con la intención de organizar el rescate de Catherine, quien aún permanece cautiva. En Cumbres Borrascosas, Nellie encuentra a Linton en un estado de apatía, incapaz de mostrar empatía por el sufrimiento de Catherine. Linton le explica que Catherine está confinada en una habitación, enferma y profundamente angustiada, pero Heathcliff se niega a dejarla marchar. Nellie decide no enfrentarse directamente a Heathcliff y, en lugar de ello, regresa a la granja para reunir a un grupo de hombres que exijan la liberación de Catherine. Mientras tanto, Edgar Linton, cada vez más debilitado, expresa su preocupación por el bienestar de Catherine y revisa su testamento para proteger su herencia de Heathcliff. Sin embargo, los esfuerzos iniciales para liberar a Catherine fracasan, ya que Heathcliff se niega a permitir que los hombres enviados por Nellie vean a Catherine, alegando que está demasiado enferma para moverse. Finalmente, Catherine logra escapar por su cuenta con la ayuda de Linton, quien, aunque aterrado, le proporciona la llave de su habitación. Catherine escala por una ventana utilizando un árbol cercano y llega a la granja de los tordos al amanecer, agotada pero firme en su determinación de ver a su padre antes de que sea demasiado tarde. Nellie la consuela y la prepara para el emotivo reencuentro con Edgar, quien al verla experimenta un momento de felicidad pura antes de fallecer en paz, convencido de que pronto se reunirá en el más allá con su esposa fallecida. Tras la muerte de Edgar, el abogado Green, que se ha vendido a Heathcliff, comienza a tomar el control de la granja de los tordos, despidiendo a los sirvientes y mostrando una actitud autoritaria. Catherine, ahora oficialmente la esposa de Linton Heathcliff, permanece en la granja hasta que se realiza el funeral de su padre.
Más tarde, Catherine revela cómo su angustia y súplicas lograron convencer a Linton para ayudarla a escapar, a pesar de su propio miedo a las represalias de su padre. Heathcliff castiga a Linton severamente por su papel en la fuga, reafirmando su control absoluto sobre la vida de todos en Cumbres Borrascosas. Capítulo 29. La tensión se intensifica cuando Heathcliff llega a la Granja de los Tordos poco después del funeral de Edgar Linton. Sin anunciarse y comportándose como el nuevo amo, irrumpe en la casa para llevarse a Catherine, ahora su nuera, de regreso a Cumbres Borrascosas. Catherine intenta resistirse, pero Heathcliff insiste en que debe cumplir con su obligación de cuidar de Linton, su esposo, argumentando que ya no siente interés por su hijo y que Catherine será responsable de él. Nellie intenta persuadir a Heathcliff para que permita que Catherine permanezca en la Granja de los Tordos y sugiere que sería menos problemático para todos, pero Heathcliff rechaza la idea con desdén. En cambio, revela que planea arrendar la propiedad y que no tiene intención de permitir que Catherine tenga una vida cómoda. Catherine, desafiante, le asegura que no permitirá que nadie, ni siquiera él, dañe a Linton mientras ella esté presente. También lo confronta sobre su crueldad y su soledad, diciéndole que nadie lo ama y que nadie lamentará su muerte. Estas palabras enfurecen a Heathcliff, pero también parecen afectarlo profundamente. Durante esta conversación, Heathcliff revela detalles inquietantes sobre su obsesión con Catherine Earnshaw, la madre de Catherine Linton. Explica que ha estado atormentado por el espíritu de la primera Catherine desde su muerte, y que incluso llegó a abrir su tumba para verla de nuevo. Aunque inicialmente contempló quedarse con ella en la sepultura, el sepulturero lo disuadió advirtiéndole que el cuerpo se alteraría con el tiempo si estaba expuesto al aire. Heathcliff relata con franqueza el alivio que sintió al ver su rostro nuevamente, aún intacto, y describe cómo esta obsesión ha dominado su vida durante 18 años, hasta el punto de verlo como una forma de consuelo y tortura a la vez. Finalmente, Catherine se ve obligada a seguir a Heathcliff. Antes de partir se despide de Nellie con un frío beso y le pide que no la olvide y que la visite en Cumbres Borrascosas, aunque Heathcliff prohíbe explícitamente a Nellie acercarse a su propiedad. La escena termina con Nellie observando desde la ventana cómo Heathcliff, con paso rápido y decidido, lleva a Catherine hacia un futuro incierto y sombrío. La sensación de pérdida y el control absoluto de Heathcliff sobre todos los que lo rodean se vuelven aún más palpables en este momento clave de la historia. Capítulo 30. Nellie narra los acontecimientos posteriores a la partida de Catherine hacia Cumbres Borrascosas bajo el control de Heathcliff. Catherine se enfrenta a una existencia sombría y hostil en su nuevo hogar. Scylla, la ama de llaves, le cuenta a Nellie que Catherine fue abandonada a su suerte cuando llegó, y que tuvo que cuidar sola de su moribundo esposo Linton sin recibir apoyo ni compasión por parte de los habitantes de la casa. Linton fallece poco después de la llegada de Catherine, lo que deja a la joven viuda desolada. Heathcliff, sin mostrar ningún rastro de empatía, demuestra su control absoluto sobre la situación al presentarle el testamento de Linton. Este documento, firmado bajo coerción, otorga a Heathcliff todas las propiedades que pertenecieron a Catherine y su difunto esposo, dejando a la joven sin recursos ni poder para enfrentar a su despiadado suegro. Catherine permanece confinada y aislada en su habitación durante semanas tras la muerte de Linton, visitada únicamente por Scylla, quien también adopta una actitud fría hacia ella debido a la altivez y el orgullo de Catherine. Eventualmente, Catherine comienza a descender al salón común, pero su interacción con los demás miembros de la casa es tensa. Hareton, aunque torpe y rudo, intenta acercarse a ella movido por un interés sincero. Sin embargo, Catherine lo rechaza con dureza, menospreciando sus esfuerzos y mostrando desprecio por su falta de educación. A pesar de los intentos de Hareton por complacerla, su relación sigue siendo distante, marcada por el orgullo de Catherine y el resentimiento acumulado a causa de las circunstancias. El capítulo también muestra el absoluto control que Heathcliff ejerce sobre todos los que lo rodean, incluida Catherine. Aunque Nellie considera la posibilidad de rescatar a Catherine y llevarla a vivir con ella, reconoce que Heathcliff nunca lo permitiría. La situación de Catherine queda descrita como profundamente solitaria, sin aliados en la casa y con un futuro incierto bajo el dominio de su suegro.
El relato de Nellie termina con la decisión del señor Lockwood de abandonar la granja de los tordos y regresar a Londres, incapaz de soportar otro invierno en ese lugar. Su partida marca un cambio en la narrativa, que se aleja temporalmente de los eventos de Cumbres Borrascosas y deja en suspenso el destino de los personajes atrapados en este ciclo de sufrimiento y opresión. Capítulo 31. El señor Lockwood visita de nuevo Cumbres Borrascosas para entregar una carta de Nellie a Catherine. Al llegar, Hareton lo recibe de forma hosca y lo acompaña a la casa, donde Catherine, más apagada que antes, está preparando alimentos. Al intentar entregarle la carta de manera discreta, Hareton se la intercepta y la guarda, diciendo que Heathcliff debe verla primero. Sin embargo, tras una breve disputa, Hareton, movido por un sentimiento de culpa, se la entrega a Catherine, quien la lee ansiosamente. Durante su conversación con Lockwood, Catherine expresa su descontento con su vida en Cumbres Borrascosas. Menciona que Heathcliff le ha destruido sus libros, privándola de uno de los pocos consuelos que tenía. También revela que descubrió una colección secreta de libros en la habitación de Hareton, lo que provoca una discusión entre ambos. Catherine se burla de su falta de educación y de sus intentos fallidos de aprender a leer, ridiculizándolo por sus errores. Hareton, herido por las críticas, responde impulsivamente y en un acto de frustración lanza sus libros al fuego, mostrando cuánto le dolía renunciar a su empeño por mejorar. La relación entre Catherine y Hareton es tensa, pero también revela destellos de una conexión más profunda. A pesar de los insultos de Catherine, Hareton sigue mostrando interés en ella, aunque sus intentos de acercamiento son torpes y frecuentemente rechazados. Por su parte, Catherine mezcla desprecio con una melancolía que parece reflejar su insatisfacción con su situación y su aislamiento. Cuando Heathcliff llega a casa, Hareton, visiblemente alterado, evita explicarle lo sucedido. Heathcliff, al observar la situación, parece preocupado y menciona que cada día ve más a Catherine Earnshaw reflejada en Hareton, lo que le causa un profundo conflicto emocional. Mientras tanto, Catherine, al ver a Heathcliff, se retira al instante a la cocina, evitando enfrentarse a él. Lockwood informa a Heathcliff de su decisión de dejar la granja de los tordos y no renovar su contrato de arrendamiento. Aunque la conversación es tensa, Heathcliff lo invita a cenar. Durante la comida, el ambiente en Cumbres Borrascosas es sombrío y opresivo, y Heathcliff y Hareton no dicen nada. Lockwood reflexiona sobre la desolación de la casa y la vida de Catherine, imaginando cómo podría haber sido diferente si hubiera surgido un vínculo entre ambos y ella hubiera escapado de su confinamiento. El capítulo concluye con Lockwood dejando Cumbres Borrascosas, reflexionando sobre la triste atmósfera del lugar y el potencial desperdiciado de sus habitantes. La tensión y la desolación continúan marcando el destino de los personajes atrapados en este ciclo de sufrimiento. Capítulo 32. Lockwood decide visitar la granja de los tordos después de varios meses de ausencia. Al llegar, descubre que la casa está prácticamente vacía y que solo viven en ella una anciana y una niña, y se entera de que Nellie Dean ahora reside en Cumbres Borrascosas. Intrigado, Lockwood se dirige a la casa de Heathcliff. Al llegar se encuentra con un ambiente transformado. Las puertas y ventanas están abiertas, y un aire de frescura y serenidad lo inunda todo, en lugar de la atmósfera opresiva que recordaba. Desde fuera observa a Hareton y Catherine juntos. Hareton está aprendiendo a leer con la supervisión de Catherine, quien lo corrige con un tono amable y juguetón. La escena refleja una creciente intimidad entre ellos, lo que supone una notable diferencia respecto a la hostilidad anterior. Lockwood decide entrar por la cocina, donde se encuentra con Nellie, quien lo recibe con sorpresa y alegría. Nellie le cuenta los acontecimientos recientes, empezando por la muerte de Heathcliff 3 meses antes. Señala que 15 días después de que Lockwood abandonara la granja de los tordos, fue citada para presentarse en Cumbres Borrascosas sin que le dieran mayores explicaciones. En una breve entrevista con Heathcliff, este le dice que está harto de Catherine y que Nellie deberá atenderla. Así ella fue testigo de cómo Catherine y Hareton fueron estrechando su vínculo. Aunque al principio su relación estaba marcada por malentendidos y resentimientos, Catherine finalmente se arrepintió de burlarse de Hareton por su falta de educación y trató de reparar el daño alentándolo a retomar sus estudios. A pesar de la resistencia inicial de Hareton,
Catherine logra ganarse su confianza y afecto, y ambos establecen una amistad que parece ir más allá. Capítulo 33. Nellie continúa el relato de los últimos meses en Cumbres Borrascosas. Cuenta que Catherine convenció a Hareton de remover unos arbustos en el jardín para plantar flores, una acción que provocó la furia del sirviente llamado Joseph, quien consideraba los arbustos de su propiedad. Cuando Heathcliff descubre lo sucedido, enfrenta a Catherine con un furor contenido. Ella, desafiante, le recuerda cómo la despojaron de sus propiedades y derechos, lo que aumenta aún más la tensión. Hareton, en un acto que evidenciaba su creciente lealtad hacia Catherine, intenta protegerla de la ira de Heathcliff. Este último está al borde de la violencia. Sin embargo, con la intervención de Hareton, recupera la compostura y exige que Catherine se retire de su vista. La creciente conexión entre Catherine y Hareton contrasta con la actitud cada vez más retraída de Heathcliff. Durante una conversación con Nellie, Heathcliff confiesa que su deseo de venganza, que lo había impulsado durante años, ha desaparecido. La visión de Catherine y Hareton, cuyas semejanzas con Catherine Earnshaw son notables, le causa una mezcla de dolor y obsesión. Heathcliff admite que todo en su entorno le recuerda a Catherine Earnshaw, desde los rostros de las personas hasta los elementos del paisaje, lo que le provoca una agonía constante. Heathcliff también revela que se siente atrapado en un estado de indiferencia hacia la vida. Aunque físicamente está bien, describe su existencia como un esfuerzo constante para mantener funciones básicas como respirar y moverse. Expresa un anhelo por un cambio, un desenlace que, según él, está cerca, aunque no puede precisar qué forma tomará. Este capítulo refleja la transformación de Heathcliff, que se ve consumido por su obsesión y su conexión con el pasado, mientras Catherine y Hareton encuentran consuelo mutuo y la posibilidad de un futuro más esperanzador. Heathcliff parece dirigirse hacia un destino sombrío, marcado por su incapacidad para liberarse de los recuerdos de su amor perdido. La atmósfera de tensión y melancolía presagia el inminente desenlace de la historia. Capítulo 34. En el capítulo final de Cumbres Borrascosas se desarrolla el desenlace de la historia en un ambiente cargado de simbolismo y con un profundo contraste entre los destinos de los personajes principales. Heathcliff, consumido por su obsesión y sus reminiscencias del pasado, se enfrenta a su propia muerte, mientras que los jóvenes Catherine y Hareton avanzan hacia un futuro más prometedor. Heathcliff se encuentra cada vez más aislado y agitado emocionalmente. Durante días apenas come o duerme, y parece estar profundamente influenciado por lo que describe como una inminente proximidad a su cielo. Aunque en ocasiones se muestra inquietantemente animado, su salud se deteriora rápidamente. Confiesa a Nellie que se siente que está al borde de alcanzar lo que más desea, aunque no explica claramente qué es. Su relación con Catherine y Hareton, que ahora disfrutan de una amistad floreciente y un vínculo romántico en ciernes, lo afecta profundamente y evita su compañía tanto como puede. La vista del amor que se profesan los jóvenes parece hacerle daño. La víspera de su muerte, Heathcliff se encierra en su habitación. A la mañana siguiente, Nellie lo encuentra muerto, recostado junto a una ventana abierta. Su expresión refleja una extraña paz y un inquietante júbilo, como si hubiera logrado reunirse con el espíritu de Catherine Earnshaw, la figura que lo obsesionó durante toda su vida. Aunque su muerte es un misterio, se insinúa que fue el resultado de su desgaste físico y emocional, exacerbado por su privación de comida y descanso. Heathcliff es enterrado junto a Catherine y Edgar Linton, cumpliendo con sus últimos deseos. Los rumores de los aldeanos sugieren que su espíritu vaga por los páramos junto al de Catherine, pero Nellie no se cree estas historias. Entretanto, Catherine y Hareton planean casarse y mudarse a la Granja de los Tordos, dejando Cumbres Borrascosas al cuidado de Joseph y cerrando la casa en gran parte. Su relación simboliza una posible redención y renovación, marcando el fin de la larga cadena de odio y venganza que caracterizó la historia de Heathcliff. El capítulo culmina con el narrador Lockwood, que reflexiona ante las tumbas de Heathcliff, Catherine y Edgar. Bajo un cielo sereno y rodeado por el silencio del páramo, se pregunta cómo alguien podría imaginar sueños desapacibles para quienes descansan en esa tierra tranquila.
Este cierre refuerza la idea de que, a pesar de la turbulencia de sus vidas, todos los personajes encuentran finalmente la paz en la muerte. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.